Grupo uno, ¿ya tenemos? Grupo uno, ¿qué es el principio de fuente? Doctora, se entiende por el principio de fuente aquello que implica todas las rentas que se consideren de fuente boliviana. ¿Qué se entiende por renta de fuente boliviana? Aquellas utilidades que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en Bolivia y que generen alguna utilidad dentro del límite de la misma. Ya, muy bien. Grupo 2. El grupo 2 está por ahí. Licenciada, efectivamente lo mismo, ¿no? Eh, el mismo concepto que acaba de leer la compañera, se entiende por No, renta de no fuente boliviana. entienden ustedes, no me digan lo mismo. Y entonces van a decir, no, y estoy de acuerdo, no, yo les estoy preguntando qué entienden ustedes por principio de fuente. Adelante, ¿algo más que añadir al concepto que ha dado la compañera? Grupo Sí, 2. doctora, buenas noches del último grupo. Uh-huh. También podríamos añadir de que consiste que el principio de fuente grava solamente la renta que se origina dentro de sus fronteras, y a lo que es renta mundial o de residencia es lo que es también dentro de sus residencias en cualquier parte del mundo. Perfecto. Grupo 3. Sí, doctora, buenas noches. Yo entiendo de fuente, por el principio de fuente, la utilidad que se obtiene de los capitales dentro de un país, o sea, dentro de Bolivia, las utilidades que obtenemos, de ahí es donde se graba el IUE. Ya no solamente el IOE, hay algunos Sí, tributos que otros tributos, sí. responden al principio de fuente. Ya. Grupo 4. Doctora, buenas noches. Bueno, el principio de fuente consiste en que el país grava solo las rentas, es decir, utilidades, ganancias, intereses que se originan dentro de sus fronteras. Y el principio de renta es dentro de sus fronteras y la renta de sus residentes en cualquier parte del mundo. Ya. A ver. Sí, doctora, del grupo 4 también dije más antes porque como preguntó a cualquier otra persona, es lo que le Adelante. decía que renta mundial también graba en las residencias de cualquier parte del mundo, eso es lo que le decía antes, somos del grupo 4. Perfecto. A ver, compañeros queridos. Hay dos principios que rigen la tributación en materia de renta. A ver, ¿por qué hemos dicho que el impuesto a las utilidades es directo? Porque es el contribuyente quien lo cancela. Exactamente, porque es el que genera directamente, el que obtiene la renta, el que obtiene la utilidad, ese es el que va a pagar, ¿no ve? Bien. En general, todo lo que es renta, todo lo que es utilidad, responde al esfuerzo, al trabajo, a la combinación de factores, ¿no? Yo pongo mi intelecto, mi trabajo, compro insumos, compro herramientas y genero algo. Con eso que genero estoy generando, estoy creando y estoy a través de esa producción voy a generarme un ingreso. Ese ingreso siempre va a estar orientado a obtener una utilidad, es decir, a tener una ganancia. ¿Ya? En función de esa ganancia, las personas, hemos dicho, van a pagar el impuesto de acuerdo a lo que ellos tengan como excedente.
¿Qué era el excedente? La utilidad neta. Excedente no es necesariamente utilidad neta. Lo que no se gasta. Lo que no vas a utilizar, ¿no? Lo que vas a acumular, no vas a invertir, no vas a gastar, no vas a ahorrar, está ahí, ¿no? No estás ocupando, en otras palabras. ¿No es cierto? Bien. Sí, Entonces, si estás generando a través de esa combinación de factores, tu intelecto, tu trabajo, tu esfuerzo, materias primas, insumos, etcétera, estás generando un producto que puede ser material o puede ser inmaterial, ¿no? Si tú generas ese producto material o inmaterial, lo vendes, a través de esa venta estás generando un excedente y de ese excedente tienes una parte que te vas a guardar y otra parte que vas a reinvertir, otra parte que te financia, digamos, el sostenimiento de la producción y otra partecita que es para ti, ¿no es cierto? Pero de todo eso también hay una pequeña parte que no la vas a utilizar. Entonces, eso que tú estás produciendo tiene un coadyuvante, ¿no es cierto? O estás utilizando tu intelecto, tu fuerza de trabajo, materias primas, o el contexto territorial te está permitiendo generar esas ganancias, esas utilidades. Por ejemplo, cuando el medio te deja generar ganancias, cuando es más posible hacer más platita en un determinado lugar, en qué negocios uno puede tener utilidades solamente por el lugar. A ver, piensen, piensen. A ver, ¿en qué contextos solo el territorio te permite generar mayor o menor utilidad? A ver, Juan Carlos, ¿cuándo el territorio te permite generar mayor utilidad? Juan Carlos, ¿estás por ahí? Licenciada, estoy pensando un ratito, perdón. Cuando los servicios son prestados en el exterior, No. ¿En qué condiciones tú puedes ganar más dinero por el territorio? Es la pregunta. A ver, Edwin.
Licen, perdón, Licen, tal vez sería, digamos, eh, producir bienes o servicios en los lugares donde no se puede producir, por ejemplo, digamos aquí en La Paz, digamos, eh, el costo del arroz, del arroz, algunos productos que no se producen aquí es más caro, ¿no? Y, y por ende, digamos, pienso que sería, que se generaría más utilidades o más ganancias venderlo aquí que venderlo en el mismo lugar donde se produce, ¿no? Es como la carne de res, digamos. En Beni la carne de res está pues a 30 bolivianos el kilo, o 25, digamos, dependiendo de la cantidad, pero aquí en La Paz es más caro. ¿Ya? ¿Podría ser así? Generalmente tú puedes obtener más utilidad donde están situadas tus materias primas, donde tienes menor costo de mano de obra, donde tienes mayor acceso a commodities, donde tienes mayor acceso a servicios más baratos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que las condiciones del territorio nos están permitiendo generar mayor utilidad, ¿ok? Entonces, en general en Bolivia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mano de obra barata. Sí, licenciada. Tenemos acceso a commodities, gas, minerales, materias primas. Sí, licenciada, pero tal vez lo que no hay es tecnología, digamos, ¿no? Ah, está Eso. bien, pero la tecnología tú la puedes traer, ¿no ves? Sí, sí, pero sería también la inversión, digamos, ¿no? Pienso Evidente, que debe ser para tener un pero a ver, capital grande. tú puedes invertir en un lugar donde la mano de obra es cara y no hay acceso a materias primas. No, licenciada. Exacto. Entonces, nosotros hemos adoptado el principio de fuente porque todo lo que nosotros tenemos como contexto territorial y normativo permite a las inversiones, no importa de dónde vengan, generar mayor utilidad, ¿no? Entonces, por esa posibilidad es que Bolivia ha adoptado el principio de fuente. Todo lo que se produce en el territorio o por bienes situados o colocados en Bolivia. Es decir, tú traes dinero de la China, inviertes en Bolivia porque la mano de obra es barata, porque tienes acceso a gas, tienes acceso a minerales y produces una X industria, vas a tener mejor utilidad que en un lugar donde la mano de obra sea cara y donde no tengas acceso a materia prima. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, Lisa. Entonces, a los países donde tenemos mano de obra barata, acceso a materias primas, buenas condiciones legales, técnicas, jurídicas, tributarias también, porque los tributos en general no son altos, normalmente se basan en el principio de fuente. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se genera dentro del territorio puede permitir generar utilidad, podemos cobrar por utilidad. En los países europeos han optado por el principio de renta mundial. La renta mundial es la tributación persigue al contribuyente. En otras palabras, el contribuyente va a tributar desde donde se encuentre. ¿Por qué? Por nacionalidad o por domicilio. ¿Ustedes han escuchado de Leo Messi? Sí. ¿Saben, conocen a Leo Messi? Sí, doctora. Leo Messi, ¿qué nacionalidad tiene? Argentina. Es argentino. ¿Dónde vive y dónde trabaja?
España. ¿Dónde tendría que pagar impuestos? En España. ¿Por qué paga en España? Porque es donde se generan los ingresos. No, porque él tiene residencia y domicilio permanente en España. Si él tuviese residencia y domicilio permanente en Argentina, no tendría que pagar impuestos en España. Él tendría que tributar bajo el principio de fuente que se aplica en Argentina. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Entonces, normalmente, ¿quiénes adoptan el principio de renta mundial? El principio de renta mundial lo adoptan generalmente Europa, Estados Unidos, donde la mano de obra es cara, no hay acceso directo a materias primas baratas, pero ellos generan la inversión, ellos tienen la plata, en otras palabras, ¿no? ¿Para qué? Para que sus residentes o sus nacionales paguen en sus países y no donde van a invertir. Un español que viene, invierte, digamos, en una empresa de transporte en Bolivia, por ser español, va a pagar impuestos en España. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en este sentido, el principio que nosotros aplicamos para gravar el impuesto a las utilidades es el principio de fuente. Todo lo que se produce por bienes situados o colocados en territorio boliviano. Esos bienes situados o colocados pueden ser inversión extranjera, puede ser tecnología extranjera, puede ser materia prima extranjera, pero siempre que se ha generado esa renta, esa utilidad en Bolivia, ¿dónde va a pagar? Bolivia. En Bolivia, muy bien. Ahora, como hemos dicho, el principio de renta mundial persigue al contribuyente por su nacionalidad, ¿no? El español va a pagar en España o su lugar de residencia. Si el español se viene a vivir aquí 2 años, pierde residencia española y va a empezar a pagar ¿dónde? Bolivia. En Bolivia, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, ¿qué grava el impuesto a las utilidades? La utilidad neta imponible de la empresa, las remesas de rentas de fuente boliviana, por eso por el principio de fuente, a beneficiarse al exterior, la utilidad presunta de los que ejercen profesiones liberales u oficios independientes, y la utilidad presunta de las personas que realizan actividades parcialmente en Bolivia. Entonces tiene 2 bases de cálculo. Una real, que es en base a los resultados de los estados financieros aplicable a las empresas, y otra sobre presunción, que aplica a personas naturales, a remesas al exterior, y que aplica a utilidades de actividades parcialmente realizadas en Bolivia. Bien. ¿Quiénes están alcanzados entonces por el impuesto a las utilidades? Empresas públicas y privadas, incluyendo, obvio, las unipersonales, aquellas personas que ejercen profesiones liberales o independientes, aquellos que ejercen también negocios independientes, oficios independientes, las personas naturales que hagan remesas o que manden dinero al exterior por concepto de pago de intereses, pago de préstamos y algunos otros conceptos que tengan que ver con utilidad, y las personas que realicen actividades parcialmente en Bolivia. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Un ejemplo de cada uno de estos sujetos alcanzados por el IUE. Vamos a volver a hacer los grupos.
Jimena y Wendy, grupo 1. Valeria y Shirley, grupo 2. Roxana y Rosemary, grupo 3. María Luisa y Juan Carlos, grupo 4. Jessica Toledo y Edwin, grupo 5, más Dafne, ¿ya? Tenemos ahora 5 grupos. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende un ejemplo de cada uno de estos? ¿Ya? Un ejemplo de empresa pública y privada, un ejemplo de los que ejercen profesiones libres o u oficios independientes, un ejemplo de personas naturales que remesen montos y un ejemplo de personas que realicen actividades parcialmente en Bolivia. A partir de ese ejemplo vamos a ir identificando a todos los sujetos alcanzados. 5 minutitos, ¿ya? Está bien, dicen.
Buenas. A ver, el grupo 1, ejemplos. Buenas noches, doctora. Sí, para el beneficiarios al exterior, que sería el formulario 530 y la 3045, sería un pago, digamos, de remesa a una calificadora de riesgo, que paga, digamos, utilidades a Chile, por ejemplo, que eso he visto que se puede hacer. Okay. En una pública sería el EVA, ¿no? Que el EVA sí está obligado a pagar el IGüE porque obviamente produce productos y es pública. Es empresa en realidad, más que pública. Claro, pero bueno, por lo que depende del Estado, creo podría ser el ejemplo, no sé si está bien. Bueno, ¿Ya? y en privadas obviamente creo que podría ser alguna industrial, como Delicia, algo así. Ya. Esos ejemplos. El grupo 2, gracias. Del grupo 2 podríamos hablar de las empresas de transporte, que prácticamente pueden prestar servicios ya sea en el territorio nacional, así como también del exterior. Exacto. ¿Y dónde van a pagar utilidad? Cuando es... Utilidad? No, ¿dónde van a pagar? Dan servicio en Bolivia, pero también dan servicio afuera. ¿Dónde van a pagar utilidad? Donde está constituida la empresa. Si es en Bolivia, pues prácticamente en Bolivia. No prácticamente, sino en Bolivia por principio de fuente. Muy bien. ¿Qué más? Las empresas de seguro también, o sea que prácticamente tienen el mismo tratamiento que las empresas de transporte. Exacto. Ya, otros rubros. Está bien. Grupo 3. Gracias. Muy bien. Grupo 3. Hola, buenas noches, licenciada. Dentro de los ejemplos para empresas públicas, el teleférico, sí, EMAPA, y después en empresas privadas, Corimex, que vende, digamos, reactivos, ¿no? Más que todo a los hospitales, bueno, donde se hacen análisis de medicamentos, ¿no? También después Credinfor, que es una empresa de seguros. Ya. Después tengo como unipersonales, podría ser una empresa que conozco que es área de impresión de Zenón Machaca Pando. Perfecto. Y después tengo de personas, oficios de manera independiente, dice, no, profesionales liberales, dice, ahí serían los abogados, los contadores, los arquitectos que hacen sus trabajos de consultoría o trabajos de manera independiente, ¿no? Que emiten facturas. Ya. Después de las dos últimas me falta, licenciada. Está bien. Grupo 4, de las últimas dos. Bueno, yo quisiera hacer mención a las transnacionales, como las empresas chinas, ¿no? Camse, China Antigua, que ellas prácticamente se constituyen de manera accidental acá en Bolivia, pero como generan renta de fuente boliviana, exportan a lo que sí pagan ese tipo de impuestos, ¿no? Perfecto. Con respecto a las que realizan parcialmente, la única que se me ocurre es el transporte. Efectivamente tienen una sucursal, ya sea en un país o en otro, pero tienen sucursales donde llegan a hacer las mismas actividades comerciales y es donde se disgrega esta utilidad. Perfecto. Grupo 5.
Doctora, en los dos últimos puntos tal vez podemos añadir el tema de los bancos, quienes también son sujetos al IUV, Ya. el tema de las rentas de fuente boliviana, por conceptos de pago de comisiones, por decir, a beneficiarios del exterior, ya sea por proveedores de asistencia técnica, o puede ser el tema de otros servicios, ¿no? A otras empresas en el extranjero. Y se me ocurre en el último punto, los servicios de consultoría que emiten factura, cuyo domicilio fiscal estén situados acá en Bolivia. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Evidentemente, las empresas públicas tienen exactamente el mismo estatus, las mismas obligaciones que las empresas privadas a efecto del pago del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad las empresas públicas también están sujetas a la generación de utilidades y tienen que cumplir absolutamente con todos los requisitos necesarios para la prestación de servicios o para la provisión de bienes, ¿no? En realidad, lo único que diferencia a una empresa pública de una privada es que la pública tiene un capital que ha sido puesto por el Estado, ¿no? Bien. Entre las personas que ejercen profesiones liberales u oficios independientes están todos los profesionales cuando realizan, digamos, actividades independientes, ¿no? Cuando se dedican a la actividad particular, ¿no? Luego, las personas naturales y jurídicas, cualquier empresa, ya sea que esté constituida como empresa pública o privada o como profesional independiente, cuando hace un pago por algún concepto que implique utilidad al exterior. Y las personas que realicen actividades parcialmente en Bolivia, estas son agencias de turismo, agencias de viaje, empresas de transporte o empresas dedicadas a lo que son agencias de noticias, que en realidad no tienen un domicilio constituido en Bolivia, pero nuevamente por principio de fuente tienen que tributar acá, aunque sea una parte, ¿no? Bien. Por el contrario, ¿quiénes no están alcanzados por el impuesto a las utilidades? A ver, acá vamos a volver a hacer un ejemplo, no a nivel de ejemplo, vamos a justificar. ¿Por qué el gobierno nacional o los gobiernos municipales no están en realidad alcanzados por el IUE? ¿Por qué no las universidades públicas? ¿Por qué las asociaciones, fundaciones o entidades sin fines de lucro? ¿Y por qué los intereses ganados por organismos internacionales que hayan sido ratificados por la Asamblea Legislativa, entonces Congreso, ¿no? A ver, ahorita vamos a... Bien. Ok, entonces, ¿cuál sería la fundamentación para que estos sujetos no estén alcanzados? Y ahí vamos a hablar del concepto de exención y vamos a hablar del concepto de exclusión tributaria. 5 minutitos en el mismo
En los mismos grupos que hemos definido la última vez, 5 minutitos para que definan por qué no están alcanzados estos actores. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se me ha entendido el ejercicio? Sí, doctora. Sí, listen. Sí, 5 minutitos y ahorita vamos a discutir y vamos a hablar de exención y exclusión. A ver, jóvenes, el grupo 5. ¿Ya estamos? Jóvenes, ¿ya estamos? El grupo 5 ya está. Dafne, Edwin, Jessica, ¿ya están? Licenciada, en gobiernos municipales, las alcaldías, ¿Por qué pero no están alcanzados por el IUE? ¿Por qué no están alcanzados? Esa era la pregunta. Doctora, porque perciben recursos del Estado y no es alcanzado o no es proveniente de alguna utilidad. Exacto. Principalmente porque el gobierno nacional, los gobiernos municipales y los departamentales se financian a través de impuestos. No se puede pagar impuestos sobre impuestos, ¿no? Entonces, por eso es que no se puede. Muy bien. Grupo 4. ¿Por qué las universidades públicas no están alcanzadas por el IUE? Grupo 4. Todos sus servicios no están, no generan una utilidad neta. Más que todo, todos los ingresos que tienen son para las actividades de funcionamiento. No están contemplados en un margen de utilidad. ¿Cómo se financian las universidades públicas? Con IDH y recursos propios, generalmente. ¿Recursos propios tiene? Sí. No es la mayor parte, ¿no? No, IDH es la mayor parte. Se financia IDH y también por los impuestos, coparticipación tributaria, ¿no? Entonces, lo propio
se entiende el mismo concepto que en el gobierno nacional, ¿no? Se financia con impuestos, no se puede aplicar impuestos sobre impuestos. Grupo 3, asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, ¿por qué no están alcanzados por el IUE? Buenas noches, licenciada. Eh, eh, perdón. No están alcanzadas debido a que no son lucrativas, ¿ya? Y normalmente sus ingresos deben estar destinados, digamos, para los fines para los cuales han sido creadas, ¿no? Como por ejemplo cambio climático, educación, violencia, discapacidad, pobreza, salud y otros. Entonces, pero para que se beneficien, digamos, o para que sean, para que estén exentas del pago de impuestos, tienen que cumplir ciertos requisitos que impuestos nacionales les piden, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Ahora, estaba revisando, licenciada, pero no conozco mucho de impuestos, pero también indican de que deben elaborar una memoria anual, ¿no? Donde tienen que especificar sus actividades, sus planes, proyectos, ingresos, ¿no? Y gastos del ejercicio. Sí, evidentemente tienen que emitir una memoria donde se establezca que no han tenido utilidades, que no han vendido servicios, que no se han involucrado en actividades comerciales o bancarias y que, perdón un segundo. Aló. 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 Un segundo, un segundo. La persona que ha llamado está en otra conversación. Después del tono, la llamada tiene
Jóvenes, mil disculpas. Perdón. Lo vamos a tomar como una pausita, ¿ya? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ya. Bien, estábamos viendo por qué no están alcanzados por el IUE, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, las universidades públicas, porque ellos administran recursos provenientes de impuestos, ¿no? El gobierno nacional de todos los impuestos, los gobiernos municipales por coparticipación, por IMT, por IPBI y por IPBA, las universidades públicas IDH y coparticipación tributaria. En cuanto a las asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, estas entidades no tributan porque se entiende que su finalidad es beneficiar a la población, porque ellos no van a generar lucro, no van a intervenir en actividades de tipo comercial, ni mucho menos de intermediación financiera, no van a distribuir utilidades y cuando se disuelvan, no van a, todos los bienes de las fundaciones van a pasar a entidades de la misma naturaleza, sin la posibilidad de generación de lucro. Por tanto, estas entidades no están obligadas a pagar IUE, pero para no pagar tienen que pedir exención ante la administración tributaria. La administración tributaria les va a autorizar y una vez que tengan esa autorización van a poder tener la exención, pero tienen que presentar memoria anual, que quiere decir todo un resumen de sus actividades, qué ha pasado con sus estados financieros y que no están generando ningún tipo de lucro, ¿no? En cuanto a los intereses ganados por organismos internacionales, hemos visto que por principio de fuente, todos los intereses que son obviamente una forma de utilidad tendrían que generar una retención impositiva, ¿no? Pero cuando el Estado se presta de organismos internacionales, estos préstamos tienen utilidades, pero la Asamblea Legislativa otorga la exención. ¿Qué quiere decir? Estos intereses deberían pagar, pero por su naturaleza, porque es el Estado el obligado y por las condiciones muchas veces del crédito, van a ser eximidos de pagar. Una exención se aplica cuando el sujeto está alcanzado, el hecho generador se ha cumplido, el objeto está dentro del impuesto, pero por una situación excepcional se genera la excepcionalidad para que pague. La exclusión quiere decir que hay ciertas situaciones